Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy la estudiante Minerva Moreno y curso el segundo año del técnico de Religión, Ética y Moral en la Universidad USMA Panamá. En el día de hoy les traigo un tema muy interesante y es el siguiente. ¿Qué tanto sabes sobre el tema de si es posible evangelizar la cultura? El evangelismo se refiere al acto de difundir un mensaje religioso o espiritual en particular, y la cultura se refiere a las creencias, valores, costumbres y comportamientos compartidos en un grupo o sociedad en particular. Entonces, la pregunta que estamos explorando hoy es si es posible difundir un mensaje religioso en particular o influir en la cultura general. Para responder a esta pregunta, consideraremos algunos de los argumentos tanto a favor como en contra de la evangelización cultural. Por un lado, quienes apoyan el evangelismo cultural argumentan que el promover ciertos valores y creencias puede ayudar a mejorar el carácter moral de la sociedad. Por ejemplo, un mensaje religioso que promueve el perdón y la compasión puede ayudar a reducir los conflictos y promover la comprensión de las personas. El evangelismo cultural puede también ayudar a preservar los valores y prácticas tradicionales que se consideran importantes para un grupo o sociedad en particular. Por otro lado, los opositores al evangelismo cultural argumentan que se puede ser dañino o incluso peligroso. Por ejemplo, evangelizar la cultura puede verse como un intento de imponer un conjunto de creencias a los demás y puede conducir a conflictos culturales o violencia. El evangelismo cultural también puede verse como una falta de respeto a la cultura existente y puede encontrarse con resistencia o rechazo. La cuestión de si el evangelismo cultural es posible depende en última instancia del contexto específico y de las metas de quienes buscan evangelizar. Ciertamente hay ejemplos de evangelismo cultural exitoso como la expansión del cristianismo en Europa y en las Américas, pero también hay ejemplos de conflictos culturales y resistencia al evangelismo, como los conflictos entre los pueblos indígenas y los misioneros. Un factor importante que puede influir en el éxito del evangelismo cultural es la apertura de la cultura y las nuevas ideas e influencias. Algunas culturas pueden ser resistentes a las influencias externas y es más probable que rechacen los intentos de evangelismo. Esto puede deberse a una variedad de factores como un fuerte sentido de identidad cultural o una historia de conflictos con grupos externos. Otro factor a considerar es la eficacia de los mensajes y los métodos utilizados para promover el mensaje. Por ejemplo, es más probable que se acepte un mensaje que se presenta de manera respetuosa y atractiva que uno que se presenta de manera confrontativa o irrespetuosa. Además, los métodos utilizados para evangelizar pueden variar ampliamente, desde conversaciones uno a uno hasta eventos de gran escala o campañas en los medios. El éxito de estos métodos puede depender del contexto cultural específico y de las preferencias al público objetivo. También vale la pena señalar que el concepto de evangelismo cultural puede ser controvertido dentro de las propias comunidades religiosas.
Algunos grupos religiosos pueden tener opiniones diferentes sobre si la evangelización debe enfocarse en difundir un mensaje en particular o en respetar la cultura y las creencias existentes de los demás. Esto puede conducir a debates y conflictos dentro de estas comunidades. En última instancia, si el evangelismo cultural es posible y efectivo, depende de una amplia gama de factores que incluyen la cultura y el contexto específico, las metas de quienes buscan evangelizar y los métodos utilizados para promover el mensaje. Si bien ciertamente hay ejemplos de evangelismo cultural exitoso, también hay muchos ejemplos de conflictos culturales y resistencia al evangelismo, tal como es importante también abordar temas con sensibilidad y conciencia de los posibles riesgos y desafíos involucrados. Es importante notar que el evangelismo cultural puede tomar muchas formas diferentes, dependiendo de las metas y estrategias específicas de aquellos que buscan difundir un mensaje en particular. Por ejemplo, el evangelismo cultural puede implicar esfuerzos para promover ciertos valores religiosos o morales, también la importancia de la familia o el rechazo del materialismo. Alternativamente, el evangelismo cultural puede enfocarse en difundir una doctrina o práctica religiosa en particular, como la oración o la meditación. Una consideración importante al participar en el evangelismo cultural es el impacto potencial en la cultura existente. Algunos críticos argumentan que evangelizar la cultura puede llevar a borrar o diluir las prácticas y valores culturales tradicionales. Esto puede verse como una forma de imperialismo cultural, donde los grupos externos buscan imponer sus propias normas culturales a los demás. Como tal, es importante abordar el evangelismo cultural con sensibilidad y conciencia del impacto potencial de la cultura existente. Otro factor a considerar es el papel de las dinámicas de poder en el evangelismo cultural. En algunos casos, el evangelismo cultural puede ser impulsado por grupos poderosos o dominantes que buscan afirmar su influencia sobre los demás. Esto puede verse como una forma de colonización cultural, donde los grupos externos buscan dominar y controlar las prácticas culturales de otros, tal como es importante tener en cuenta las dinámicas de poder y trabajar para garantizar la evangelización cultural que se lleve a cabo de manera respetuosa e inclusiva de todas las voces y perspectivas. En general, la cuestión de si que el evangelismo cultural es posible es compleja y multifacética. Si bien ciertamente hay ejemplos de evangelismo cultural exitoso, también hay muchos riesgos y desafíos potenciales involucrados. Como tal, es importante abordar el tema con sensibilidad y conciencia del impacto potencial en la cultura existente, así como del papel de las dinámicas de poder y la importancia de respetar las voces y perspectivas de todos los involucrados.
En conclusión, es posible evangelizar la cultura, pero es un tema complejo y controvertido. Mientras que algunos argumentan que el evangelismo cultural puede promover valores positivos y preservar tradiciones, otros lo ven como un intento de imponer creencias a los demás y puede generar conflictos o rechazo. En última instancia, la efectividad del evangelismo cultural depende del contexto específico y de los métodos utilizados para promover el mensaje. Con esto doy por terminada esta presentación de este tema tan interesante y les agradezco por su atención.